Desde que el ser humano miró al cielo y se preguntó qué había más allá de las estrellas, otra pregunta, aún más profunda, lo ha acompañado en silencio. ¿Qué hay después de la muerte? No importa el idioma que hables, la cultura en la que naciste o las creencias que defiendas. Tarde o temprano, todos nos enfrentamos a esa incómoda certeza de que algún día nuestra existencia, tal como la conocemos, se detendrá. Y aunque solemos evitar hablar del tema, como si al ignorarlo pudiéramos retrasarlo, la muerte no es una posibilidad, es un hecho. Nos acompaña desde el primer segundo en que respiramos. La vemos en los noticieros, en los hospitales, en los funerales. La sentimos cada vez que perdemos a alguien que amamos. Amigos, padres, abuelos, incluso mascotas, se van y nos dejan con una mezcla de tristeza, preguntas y una sensación extraña de vacío. Pero hay algo que duele aún más que la pérdida: la idea de que no haya nada más después. Esa posibilidad nos incomoda, nos angustia, nos paraliza. Y sin embargo, es precisamente ese vacío el que ha motivado a millones de personas a buscar respuestas. Desde los antiguos egipcios, que levantaron enormes pirámides como portales hacia una supuesta otra vida, hasta los científicos contemporáneos que estudian los límites de la conciencia, todos han intentado darle sentido al final. Porque sí, los egipcios no construyeron las pirámides solo por arquitectura. Aquellos monumentos eran, en realidad, complejos funerarios, templos diseñados para acompañar al alma del faraón más allá del mundo físico, con pasadizos secretos, ofrendas, jeroglíficos y objetos personales. Preparaban al difunto para su viaje hacia el más allá. Para ellos, la muerte no era un final, sino una transición. Y aunque hoy no enterremos a nuestros muertos con barcas doradas ni estatuillas mágicas, la pregunta sigue ahí, intacta, acechando en el fondo de nuestra mente. ¿Hay vida después de la muerte? Durante siglos, la religión ha ofrecido respuestas reconfortantes. El cristianismo habla del cielo y el infierno, el budismo de la reencarnación, el islam promete un paraíso, y muchas otras tradiciones espirituales coinciden en que la muerte no es el fin, sino el inicio de algo más. Pero en la actualidad, hay un nuevo actor en esta conversación: la ciencia, y con ella surgen nuevos descubrimientos, nuevas preguntas y también nuevas posibilidades. Uno de los expertos más relevantes en este campo es el Dr. Sam Parnia, profesor de medicina en la Universidad Estatal de Nueva York y uno de los investigadores más reconocidos sobre experiencias cercanas a la muerte, conocidas como ECM. Según Parnia, la muerte no ocurre de manera instantánea. No es como apagar un interruptor de luz. Es más bien un proceso progresivo en el que el cuerpo se va apagando poco a poco. Cuando el corazón deja de latir y el oxígeno deja de llegar al cerebro, nuestras funciones comienzan a deteriorarse lentamente. El cuerpo colapsa. Pero eso no significa necesariamente que todo haya terminado. Lo más sorprendente es que, en muchos casos, las células del cuerpo siguen vivas durante minutos, incluso horas después de que se declare la muerte clínica. Los procesos químicos continúan. Algunas funciones, a nivel celular, siguen activas, como si el cuerpo aún no aceptara del todo que su tiempo ha terminado. Y es ahí donde surge la gran incógnita. ¿Qué pasa con la conciencia durante ese tiempo? ¿Se disuelve lentamente como un sueño que se desvanece? ¿O permanece de algún modo esperando una oportunidad para regresar? Cuando hablamos de la muerte, solemos pensar en el cuerpo, pero ¿y la mente? ¿Y la conciencia? ¿Eso también desaparece al mismo tiempo? Esa pregunta ha desconcertado tanto a científicos como a filósofos durante siglos, porque si bien entendemos bastante sobre el cuerpo físico, la conciencia sigue siendo uno de los grandes misterios del universo.
Muchos estudiosos creen que mente y cuerpo son una sola cosa, que cuando muere el cerebro, se apaga todo lo demás. Pero hay otros, cada vez más numerosos, que piensan distinto. Y no hablamos de personas esotéricas o fanáticas, sino de expertos, médicos y neurocientíficos que empiezan a ver indicios de algo más. Desde esta perspectiva, la conciencia no estaría limitada al cerebro, sino que podría tener una naturaleza distinta, incluso separada de la materia. Para ilustrar esta idea, podemos mirar hacia el pensamiento budista. Para los budistas, la mente no es una función biológica, sino una manifestación intangible de algo más profundo, algo que no se puede tocar ni medir, pero que existe. Un monje llamado Gensokyon lo explicó así: la mente no es un objeto físico, es más bien un espacio vacío, sin forma, pero con la capacidad de comprender, de conectar, de percibir. Un tipo de energía que no se destruye cuando el cuerpo muere, sino que simplemente cambia de lugar. Desde esta visión, cuando una persona muere, la mente abandona el cuerpo y continúa su trayecto hacia otra existencia. Este paso de una vida a otra no es aleatorio. Se da en función del karma, es decir, de las acciones, decisiones y aprendizajes acumulados a lo largo de nuestra vida. Lo que fuimos, lo que hicimos, lo que sentimos. Todo eso determina hacia dónde vamos después. Aunque suene muy distinto a lo que nos enseña la ciencia tradicional, hay ciertos paralelismos que comienzan a inquietar a los investigadores. Porque si la conciencia puede persistir después de la muerte, aunque sea por unos segundos, ¿qué tan lejos puede llegar? ¿Y si ese algo que somos realmente no termina con el último latido? Hay quienes lo han vivido de forma literal, personas que sufrieron un paro cardíaco, que fueron declaradas clínicamente muertas y que volvieron. Sobrevivientes de lo que llamamos una SM, o experiencia cercana a la muerte. Verónica Rojas, enfermera especializada en investigación clínica, ha hablado con muchos de estos pacientes, personas que dicen haber flotado fuera de su cuerpo, haber sentido una paz indescriptible, haber visto a seres queridos fallecidos, o simplemente una luz cálida que les llenaba de comprensión. Lo más curioso no es solo lo que vieron, sino cómo cambió su forma de vivir después. Muchos afirman haber perdido el miedo a la muerte. Otros dicen que empezaron a valorar mucho más las pequeñas cosas. Una conversación, una canción, un atardecer. Es como si hubieran vuelto con los ojos abiertos por primera vez. Ahora bien, esto no significa que todos estén de acuerdo con que esas experiencias prueban que hay otra vida. El filósofo John Martin Fisher, por ejemplo, considera que lo que ocurre durante una SM puede explicarse desde un punto de vista neurocientífico. Cuando el cerebro se queda sin oxígeno, entra en un estado crítico y genera una respuesta bioquímica intensa, es decir, una especie de último viaje provocado por una mezcla de sustancias naturales que producen efectos muy parecidos a los alucinógenos. Desde su perspectiva, no estamos viendo el más allá, sino el resultado de un cerebro en crisis, una especie de defensa natural para protegernos del trauma de morir. Como si la mente, en su último esfuerzo, intentara suavizar la experiencia final. Esto ha generado un gran debate dentro de la comunidad científica. Algunos creen que la SM es solo una ilusión, una forma de procesar el final. Otros piensan que podría ser una señal de algo que aún no entendemos del todo. Pero lo cierto es que la experiencia subjetiva de quienes han vuelto de la muerte sigue siendo impactante, porque no estamos hablando de sueños ni de alucinaciones comunes. Son vivencias que transforman profundamente a quien las experimenta, que cambian su forma de pensar, de actuar y de vivir.
Y aunque no tengamos todas las respuestas, cada testimonio, cada teoría, cada indicio, nos acerca un poco más a comprender qué somos más allá del cuerpo. Y tal vez, a descubrir si existe una conciencia que permanece, incluso después del último aliento. Cuando pensamos en lo que nos hace ser quienes somos, solemos mirar hacia adentro, nuestros recuerdos, nuestras emociones, nuestras decisiones. Pero, ¿y si hubiera cosas dentro de nosotros que no son realmente nuestras? ¿Y si una parte de lo que sentimos, tememos o deseamos viene de otra vida? Tal vez incluso de alguien que vivió siglos atrás. Este es el punto donde la ciencia comienza a tocar temas que antes solo pertenecían a la espiritualidad o la filosofía. Porque si bien la idea de la reencarnación ha sido una constante en muchas religiones, hoy empieza a surgir una interpretación científica que podría acercarse a ese mismo concepto, aunque con otros términos y mecanismos. Se trata de la memoria genética. Un grupo de investigadores de la Universidad de Medicina Emory, en Atlanta, ha estado explorando una posibilidad que hace apenas unas décadas habría parecido ciencia ficción: que el ADN, además de contener información biológica, pueda guardar fragmentos de memoria emocional. No recuerdos como una película o una historia verbal, sino reacciones, sensaciones, traumas, incluso predisposiciones conductuales. Es decir, que dentro de ti podría habitar una parte de lo que vivieron tus abuelos, tus bisabuelos y aún más atrás. Y no solo en tus ojos o tu color de piel, sino en cómo reaccionas ante ciertas situaciones. Tus miedos aparentemente sin causa, tus sueños recurrentes o esa sensación extraña de haber estado en un lugar que nunca has visitado. Este tipo de fenómenos, a menudo descartados como simples coincidencias o misterios sin explicación, podrían tener un fundamento real en la biología. El cuerpo no solo hereda genes, sino también formas de interpretar el mundo. Y aquí es donde la idea de vida después de la muerte adopta una nueva dimensión. Tal vez no volvamos exactamente como la misma persona. Tal vez no conservemos nuestra conciencia individual ni nuestros recuerdos conscientes, pero una parte de lo que somos puede trascender el cuerpo y continuar a través de nuestros descendientes. No se trataría entonces de reencarnar como un alma que salta de cuerpo en cuerpo, sino de una reencarnación informacional, donde lo que persiste es la huella emocional, conductual y energética que dejamos en el mundo y en otros cuerpos humanos, como si fuéramos fragmentos que se diseminan, se heredan y se reescriben. Esta visión no es necesariamente incompatible con las creencias tradicionales. De hecho, podría interpretarse como una forma moderna de entender el alma, no como algo místico que viaja por el universo, sino como un conjunto de información que se mueve, se adapta y sobrevive. Y es aquí donde la responsabilidad se vuelve enorme, porque si nuestras experiencias no terminan con nosotros, si de verdad algo se transfiere a quienes vienen después, entonces no solo heredamos el mundo en el que vivimos, sino que también dejamos rastros invisibles en otros seres humanos. Cada trauma no resuelto, cada miedo intenso, cada amor profundo puede quedar impreso en el ADN. Y eso significa que vivir con conciencia, sanar nuestras heridas, buscar equilibrio emocional, no es solo un acto individual, sino un legado. Algo que, sin saberlo, podrías estar transmitiendo a personas que aún no han nacido. Así que tal vez, sí reencarnamos, solo que no como pensábamos. Tal vez esa parte de ti que ha amado, que ha luchado, que ha aprendido y caído, siga viviendo en otro cuerpo, en otro tiempo, de otra forma. Hasta ahora hemos explorado ideas religiosas, filosóficas y genéticas sobre la vida después de la muerte.
Pero existe un terreno aún más intrigante, donde la física se encuentra con la conciencia y empieza a ofrecer respuestas inesperadas. Hablamos de la conciencia cuántica. A primera vista, mezclar física cuántica con el alma puede parecer forzado. Después de todo, la física cuántica se encarga de estudiar el comportamiento de las partículas más pequeñas del universo, aquellas que forman la materia y la energía. Sin embargo, desde hace años, algunos científicos se preguntan, ¿y si la conciencia también tuviera una base cuántica? Uno de los modelos más conocidos es el de la reducción objetiva orquestada, propuesto por el físico Roger Penrose y el anestesiólogo Stuart Hameroff. Esta teoría sugiere que la conciencia no es una simple función del cerebro, sino un fenómeno cuántico que ocurre dentro de las neuronas, más específicamente en unas estructuras diminutas llamadas microtúbulos. Según esta idea, nuestra mente, eso que creemos tan íntimo y personal, sería en realidad un campo de información cuántica que se mantiene en equilibrio mientras estamos vivos. Pero cuando el cuerpo muere y las funciones vitales cesan, esa información no desaparece, sino que se libera, se disuelve y regresa al universo. Imagina un lago tranquilo. Tu conciencia sería como una gota de agua que forma parte del lago. Cuando mueres, esa gota se dispersa, pero no deja de existir. Simplemente se reintegra al todo. Este fenómeno, conocido como entrelazamiento cuántico, podría permitir que esa información, ese tú cuántico, se mantenga conectada con el resto del universo, incluso sin un cuerpo. Algunas culturas lo llamarían alma. La física lo llama información persistente. Aquí es donde entran las experiencias cercanas a la muerte. Si la persona logra ser reanimada, es decir, si el cuerpo vuelve a funcionar, esa información cuántica podría regresar a su lugar, como si hubiera estado esperando pacientemente una segunda oportunidad. Pero si no hay reanimación, la información simplemente permanece en el tejido del universo, como una señal que nunca se pierde del todo, algo que se disuelve, pero no se destruye. Esta posibilidad, aunque no confirmada, replantea nuestra relación con la muerte. Tal vez no haya un más allá como lo imaginamos, con puertas doradas o reencarnaciones místicas, pero puede existir una continuidad, un traspaso, una transformación de lo que somos en otra forma de existencia, no como cuerpos ni como recuerdos, sino como información que fluye a través del cosmos, como parte de una red infinita de energía consciente. Porque si hay algo que la física cuántica nos ha enseñado, es que nada se pierde. La energía no desaparece. La información no muere. Solo cambia de forma. Y eso nos lleva a otra teoría aún más audaz. ¿Y si la muerte no fuera real? ¿Y si todo lo que hemos entendido hasta ahora, el final del cuerpo, el cese de la conciencia, la desaparición de nuestra identidad, fuera solo una percepción mal interpretada? Esa es la provocadora propuesta del biocentrismo. El responsable de esta teoría es el médico y científico Robert Lanza, quien plantea que la vida y la conciencia no son el resultado del universo, sino que el universo es el resultado de la conciencia. En otras palabras, no estamos en el universo está en nosotros. Según Lanza, lo que llamamos realidad no existe por sí sola. Existe porque la mente la observa, la interpreta, la construye. Y si esto es cierto, entonces la muerte, como evento absoluto, también podría ser una ilusión generada por una mente que no puede imaginarse a sí misma ausente. Esta idea se apoya en experimentos como el de la doble rendija, en física cuántica, que demuestran que las partículas pueden comportarse como ondas o como materia, dependiendo de si alguien las observa o no. La conclusión: la observación cambia la realidad.
Y si la conciencia modifica el mundo físico, ¿qué pasa cuando desaparece el observador? Tal vez, desde su propio punto de vista, nunca desaparece. Según esta visión, la conciencia no puede percibir su propia muerte. Así que simplemente continúa. Cambia de estado, cambia de escenario, cambia de universo, pero no se detiene. Esto abre la posibilidad de que, al morir, en lugar de apagar la existencia, simplemente despertemos en otro plano, en otra línea temporal, en otro universo. Una especie de salto cuántico natural, inevitable, donde la conciencia se acomoda en una nueva versión de la realidad. ¿Te ha pasado que estuviste a punto de morir, pero no pasó? Un coche que frenó a centímetros de ti, un accidente evitado por milésimas, una cirugía que salió bien cuando todo apuntaba a lo contrario. Tal vez, solo tal vez, en otra versión de la realidad, sí moriste. Pero tú, el observador principal de tu existencia, saltaste a una línea donde seguías vivo. Desde esa perspectiva, podrías haber muerto muchas veces y no recordarlo, porque desde tu percepción subjetiva, la vida siempre continúa, y solo quienes se quedan atrás certifican tu muerte en su propia línea de realidad. ¿Y qué hay del tiempo? Del pasado, el presente y el futuro. Imagina el universo como un pan de molde gigante. Cada rebanada es un momento en el tiempo. Nosotros solo vivimos una rebanada a la vez, pero las demás siguen ahí. ¿Y si las personas que han fallecido no están perdidas, sino simplemente en otra parte del pan? ¿Y si el tiempo no es una línea, sino un volumen donde todo coexiste, pero no todo es visible al mismo tiempo? Esto podría explicar fenómenos que la ciencia aún no entiende del todo, como los déjà vus, las conexiones profundas con lugares que nunca visitamos, o incluso ciertas apariciones que algunos llaman fantasmas. Tal vez no son fantasmas, sino fragmentos de otra rebanada de la realidad, filtrándose brevemente en la nuestra. La idea es desconcertante, pero también reconfortante, porque nos invita a replantear la muerte no como una pérdida, sino como una transición de estado. Y si todo esto es así, entonces nada se pierde realmente, solo cambia de forma, de plano, de percepción. Cuando morimos, la información que somos no se destruye. Una parte puede transferirse genéticamente, otra puede disolverse en la red cuántica del universo, y otra, la más misteriosa de todas, podría estar navegando ahora mismo hacia una nueva vida, una nueva forma de existencia que aún no podemos comprender. No somos solo cuerpos, somos energía, conciencia, información. Y todo eso, como ya sabemos, no desaparece, evoluciona. Así que quizás la verdadera eternidad no está en vivir para siempre como humanos, sino en seguir existiendo bajo nuevas formas, recorriendo dimensiones, universos y realidades, como viajeros infinitos en una existencia sin límites.